Estimados amigos, amados hermanos de la Iglesia de Jesucristo, especialmente los hermanos de la obra de Orange y de las obras que están asociadas a nosotros, saludes allá en Sudamérica, a los hermanos del Perú, a los hermanos de allá de Colombia, de Villavicencio. Tenemos siempre un cariño muy especial por ellos, ¿verdad? También allá en Costa Rica, queremos saludar allá en Guanacaste al hermano Andrés Villalobos y a Jennifer Villalobos, los saludamos con cariño, ¿verdad? Al hermano Carlos Cruz allá en El Salvador, a los hermanos allá en Nicaragua, de veras que qué bonito verlos, saber que están trabajando. Llegue nuestro abrazo a todos los hermanos de Nicaragua también, en México, qué bueno. Y por supuesto aquí en los Estados Unidos. Hoy quiero compartir un poquito algunas de las cosas que pasaron el domingo en nuestra congregación aquí en la Iglesia Central, aquí en Anaheim, aquí en el sur de California. Tuvimos una liberación fuerte. Ustedes saben que una de las cosas en las que la obra de Orange es fuerte es en la liberación y luego en la profecía también, pero lo fuerte nuestro es la liberación y nos da mucho gusto de ver que ahora haya tanto ex discípulo que están poniendo en práctica todo lo que vinieron a aprender y haciendo la mímica de todo lo que hacemos. Y eso me da mucho gusto, me da gozo y alegría de ver que, pues, de una forma u otra hemos colaborado con muchas personas que se han animado a echarse en este campo tan difícil, porque no deja de ser difícil, lo van a ver ustedes, es la liberación. El domingo pasó eso y quisiéramos compartir un poquitito de lo que sucedió el domingo. Por favor, es una probadita más adelante. Sí. Mentira, engaño del cuerpo, fuera, fuera de ese cuerpo, fuera de ese cuerpo, ya. Mire cómo se puso ahí, no dábamos abasto. Dolor de cabeza. Otra vez volvimos a pasar la misma situación, fuera. Que se hace masivo Fuera. Y de manera inesperada, o tal vez esperada un poquito, ¿verdad? Porque sí hubo administración, claro que sí. Dolor de estómago. Te desarraigo ahora, en el nombre de Jesús. Ángel del Señor. Ángel del Señor. Ojalá que ustedes tomaran nota de todo lo que pasa. La administración del ángel, por supuesto, la presencia del Espíritu Santo, que es lo esencial, ¿verdad? El uso del shofar, por ejemplo. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad implantada por brujería, fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Esto da regocijo porque es la evidencia del respaldo del Señor al ministerio. Esto apaga la boca, los dardos encendidos de Satanás, ¿verdad? Toda dolencia espiritual, toda dolencia causada esto por apaga espíritu, los dardos encendidos, las murmuraciones del enemigo y los malos pensamientos, las malas intenciones, con la presencia del Señor. El respaldo de Dios es maravilloso. Bendito sea el Señor. Todo esto es una administración. La liberación es una de las áreas que se administra el sacerdocio de Jesucristo. Toda maldición de pobreza sea cortada.
maldición de pobreza sea cortada. Corto la maldición Es el de pobreza. ejercicio de la palabra de Usted, autoridad. varón, corta Es el esa maldición de ejercicio pobreza. de la autoridad delegada del Señor Jesucristo a su iglesia. Ahí está, esa es una realidad. Esta es la realidad. Yo pienso que la gente puede hablar y pueden decir, y yo creo que el que es de Dios reconoce que Dios se presenta donde hay respaldo, ¿verdad? Y eso es lo grandioso, lo más maravilloso de todo, es de que pues Dios hace acto de presencia. Pero al mirar esto, esta es la liberación, ¿verdad? Tenemos que reconocer que esto nos ha conducido a lo largo de tantos años de ministrar liberación, también todo lo que es lo que el complejo del alma, la administración al alma también. Tenemos que llegar a la conclusión y explicar de que todo esto se trata de un sacerdocio. Esto es el ejercicio de un sacerdocio, porque la iglesia de Jesucristo no es otra cosa más que un sacerdocio. El sacerdocio de Jesucristo, el cual es según el orden de Melquisedec y por lo tanto es sacerdocio del Dios Altísimo. En el libro de Hebreos, allá en el capítulo 5 de Hebreos, si ustedes quieren un poquito de Biblia, ¿verdad? Y quieren tomar nota para enseñanzas posteriores que ustedes pueden estar aplicando y impartiendo. En el capítulo 5 del libro de Hebreos, quiero aconsejarle a todos los que están interesados en la liberación que puedan entender que todo eso es el sacerdocio. Léanse el libro de Hebreos. Sé que a veces resulta un poquito complicada la lectura del libro de Hebreos porque debo decir que es bastante profundo ese libro, bastante profundo. Pero si usted va a entrar en liberación, si usted va a entrar en administración del poder como la sanidad, por ejemplo, es una administración, esencialmente Jesús vino a eso, a liberar y a sanar. Fundamentalmente, ¿verdad? Hizo otras cosas también, por supuesto, pero él habla mucho de la salvación, pero es la liberación y la sanidad. Eso es administración del poder. Ese es el sacerdocio. Léase el libro de Hebreos. Ténganlo con calma, léalo y si alguno de ustedes lo lee y habrá algún pasaje que no comprende bien, lo entenderá después. Pero esencialmente el libro de Hebreos nos habla del sacerdocio de Jesucristo. Es el que más nos habla de manera directa del sacerdocio. Lo único que tiene es que es un poquito profundo y pues hay que ponerse a veces traje de buzo para poder entrar en aspectos como este, por ejemplo. En el capítulo 5 del libro de Hebreos, ahí es donde de manera directa empieza a referirse al sacerdocio del Señor Jesucristo, nombrando y señalando a Jesús como el sumo sacerdote. Dice, por ejemplo, para ir rápido, en el verso 5 del capítulo 5 de Hebreos, dice, de la misma manera, Cristo, ahí está hablando de Jesús, el Señor, ¿verdad? Dice, no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote. Ahí habla el sacerdocio, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese es el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y antes de continuar, quiero detenerme un poquito, porque sigue hablando, por ejemplo, en el verso 10, dice que Jesucristo fue constituido por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y hay una serie de versos que siempre los refiero yo. Pero el punto que me quiero detener ahorita con ustedes al compartir esto es de que lamentablemente no existe una mentalidad de sacerdocio
en la iglesia evangélica. He oído a algunos pastores que mencionan la palabra sacerdote y de vez en cuando dicen que somos un sacerdocio. Lo que pasa es que nunca explican qué es eso, qué es un sacerdocio y que la iglesia es un sacerdocio. Que Jesús, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, me parece que en el verso 6, dice que hizo de nosotros reyes y sacerdotes, o un reino y sacerdotes. Ese es el propósito. En una figura se mira cuando Dios le habla a Israel y le dice a Israel que mire cómo los he sacado, le dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, mire cómo los he sacado a ustedes sobre alas de águilas, para que sean un pueblo de sacerdotes. Esa era nada más la figura. En el fondo lo que el Señor Jesús está cumpliendo, no con la figura, sino con la realidad. Y es que Él vino a morir para comprarnos y hacer de nosotros sacerdotes para su Dios. Pero no hay esa mentalidad, lamentablemente. Se dice la palabra sacerdocio, pero el concepto no se explica y no se le enseña a la iglesia, y por eso la iglesia muchas veces tiene dificultades para administrar lo sobrenatural. No sabe, no hay escuela para la mayoría de la gente en la iglesia evangélica. No hay una escuela que le enseñe a ser sacerdote. ¿Qué es eso? Y esto pues mucho lo podemos ver en la figura de Israel. Israel que fue escogido y liberado para ser sacerdotes. Tal vez si podemos ir al libro de Éxodo y vamos a revisar un poquito la referencia en el capítulo 19. Podemos ver, estoy en Génesis, discúlpeme, Éxodo capítulo 19. El Señor aquí les hace ver, les explica a ellos razones por las que los liberó. Capítulo 19 dice en el verso 4, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águila. Ángeles es eso, ¿verdad? Y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Esa es la intención de Dios, un reino de sacerdotes. Entonces, podemos ver que desde ese momento ya Dios nos está dando su intención de que lo que Él quiere de su pueblo, en este caso la iglesia, es convertirla o hacerla, poder establecerla como un sacerdocio, pero este va a ser el sacerdocio de Jesucristo. Necesitamos tener una mentalidad de sacerdotes, la cual pues lamentablemente yo sé que escasea mucho la enseñanza sacerdotal. Y la idea nos la da la figura de Israel, donde dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Y ahí es donde aprendió el hombre cómo ser sacerdote para el Dios Altísimo, como en Israel. Quisiera que le pusiera cuidado a este video, una intención didáctica, con un propósito didáctico, con un propósito de enseñanza, para poder ir creando esa mentalidad sacerdotal que nos permita entender un poquito lo que es la administración de lo sobrenatural. Comenzamos con Israel. Adelante, por favor. Ese es el sacerdote del sacerdocio arónico, ¿ok? Levítico del orden arónico. Obsérvelo, por favor. Póngale cuidado a todo lo que hacían para poder administrar.
יברכך אדוני וישמרך. יאיר אדוני פניו אליך ויהונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Esa es la bendición arónica. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Esa es la bendición arónica, es una administración sacerdotal. El sacerdote hacía eso. Eso era lo que hacía el sacerdote, administrando la bendición. Eso lo va a encontrar usted allá en el libro de Números, en el capítulo 6. Lo que usted oyó ahí, que el sacerdote arónico cantó, así era como bendecían. Y lo que esto significa es... En el capítulo 6, verso 24 lo va a encontrar. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y te dé paz. Yevarajeja Adonai ve ishmereja. Yaer Adonai panav eleja viejuneja. Así bendecía. Entonces, dice aquí, el verso 27, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿Por qué explico esto? Porque el sacerdocio es un oficio representativo. Lo que usted vio el domingo en la obra de Orange, cualquiera puede venir un domingo a la obra de Orange y ver qué es lo que sucede. Lo va a ver algo, va a ver una cosa importante. Todo se hace en el nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros solo somos representantes, que el sacerdocio es una función representativa. Por eso está diciendo aquí, así invocarán mi nombre. Mi nombre, dice, y yo los bendeciré. Si ustedes lo hacen conforme la instrucción que yo les estoy dando, si usted lo hace en la manera como yo les instruyo, yo los voy a bendecir. Yo voy a respaldar lo que ustedes hacen, si lo hacen en esta forma. ¿Ve? Entonces el sacerdote, ya lo vieron, se paraba, y cuando ellos traían su ofrenda y cuando ellos traían su sacrificio, él hacía eso. Él cantaba como lo vio usted, y mejor ellos que tienen el acento correcto, ¿verdad? Y él se paraba y ya ven cómo delante del arca y delante del incienso, con el incienso y todo esto que ellos administraban. Pero vea que todo era en el nombre. Por eso es interesante ver Deuteronomio capítulo 10, en el verso 8 y 9, donde dice,
En aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor, óigalo, y para que estuviera delante del Señor, sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Cuando dice bendecir en su nombre, ahí se da la revelación de que una de las funciones del sacerdocio es representar a Dios. El sacerdote representa a Dios. Por eso es importante que comprendamos que todo esto de la administración sobrenatural solamente es la evidencia del respaldo de Dios al sacerdocio. Porque cualquiera puede hablar, hermano, el teólogo se puede poner a decir sus teologías, sus epístemes, puede empezar a hablar de sus profundidades y sus razonamientos de la mente. Pero ¿de qué nos sirve todo ese montón de teología si no hay respaldo del Señor? Usted los puede ver ahí en YouTube. Usted mira cómo hablan, hasta que dan dolor de cabeza muchas veces cuando hablan de epistemología, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Pero el punto es, deme una demostración del respaldo de Dios. Y mire usted, la mayor parte de ellos, de los teólogos, se van a dar en puro razonamiento. ¿Dónde está la evidencia? Y el apóstol Pablo dice que el reino de los cielos no consiste en teología. Dice, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Sí, qué bonitas las palabras, pero las palabras tienen que tener poder. Deme evidencia del poder. Deme evidencia de que toda esa palabrería está respaldada por Dios. Se oye bonito. Epistemología, escatología. ¿Cómo se oye todo eso? ¿Verdad? Puro razonamiento. Pero yo sé que el reino de los cielos no consiste en razonamientos. Consiste en poder de Dios. Y el apóstol Pablo dice, hay unos que me están contradiciendo, dice. Hay unos que hablan ahí, dice, pronto iré a verlos para conocer cuánto poder tienen. Porque el poder es la evidencia del respaldo. Y es lo que Dios le está diciendo aquí. Yo los bendeciré. Si ustedes hacen conforme mi instrucción, ¿y qué era su instrucción? Así los vas a bendecir. Yebarajeja, Adonai, ve Ishmereja, Yaer Adonai, Panaveneja, Viejoneja. Si ustedes los bendicen así, yo los bendeciré. O sea, también el sacerdote no era como él quería. El sacerdote tenía que obedecer una instrucción dada por Dios. Ese era el compromiso. Si usted obedece la instrucción, yo los voy a bendecir. Y la instrucción era que todo tiene que ser en el nombre del Señor. Eso es función representativa. El sacerdote representa. El sacerdote no va a hacer nada en su propio nombre. Él viene a representar a Dios. Y si él lo hace así en su corazón, Dios va a respaldar. Ese es el compromiso. Fíjese que aquí podemos entenderlo en el libro de, me parece que es Marcos capítulo 16. Si usted quiere ir conmigo, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo, lo último, antes de entrar en Lucas, ¿verdad? Aquí el Señor Jesús se está despidiendo. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 17. Dice, y estas señales, ahí está, el poder, las señales, el respaldo. ¿De qué me sirve la teología sin respaldo? ¿De qué nos sirven los razonamientos bíblicos si no hay respaldo? Dice, estas señales, este respaldo, y estas señales acompañarán a los que han creído. Óigalo, en mi nombre echarán fuera demonios. Ahí se acabaron las palabras. Ahí se acabó. En mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Representativo. Ustedes van a ir en mi representación.
Entonces, hablando del sacerdocio, habría que hablar de muchísimas funciones sacerdotales que hay, de las cuales muy pocas se nos explica en la iglesia evangélica, lamentablemente. Pero una de esas es la administración del poder. ¿Cómo decirle a un principado, una potestad, fuera, y que le obedezca a uno y que le haga caso? ¿Cómo lo logramos? Siguiendo la instrucción. Si seguimos la instrucción del Señor, si seguimos lo que Él nos está diciendo, su palabra, Él se compromete a respaldar. Así bendecirán a los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa era la figura. Ahora estamos en la realidad con el Señor Jesús. Estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Ya usted ha oído los testimonios. Sanidades de cáncer. Cómo la gente da testimonio de todo lo que pasa ahí, que es simplemente la evidencia de que el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Pero la preocupación de uno como sacerdote es que en su corazón uno pueda entender, yo solamente soy un representante. Yo solamente represento al Señor. Si el Señor no da el respaldo, fracaso como sacerdote. Es Él el que lo hace. Yo solamente soy un representante. Entonces, ahí voy entendiendo el oficio sacerdotal. Y una de las cosas importantes de ese oficio es entender que todo lo hacemos en el nombre, no en nuestro, no somos nosotros que lo hacemos. Es en el nombre de aquel que es poderoso, en el nombre de Jesús. Representamos al Señor Jesús. No es que algo provenga de nosotros. Por eso, con humildad tenemos que reconocer, nada procede de nosotros. Si hacemos algo, es porque lo representamos a Él. Y eso es lo que cuenta. Y no es cualquiera tampoco que lo puede hacer. Representantes. Mire, yo felicito a los que se avientan, ¿verdad? Yo pienso a veces que no saben lo que se están tirando. En el libro de los Hechos hay un caso muy interesante que vale la pena mencionarlo. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo está haciendo milagros, está haciendo señales, está haciendo, ¿verdad?, estragos, el apóstol Pablo. Dice en el capítulo 19 de los Hechos, en el verso 11, dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahí está la función representativa. El sacerdote solamente es un representante del Señor. Bueno, si hablamos del sacerdocio, podemos decir que es el oficio del altar, que es el oficio sagrado, que es el oficio de representar a Dios, pero también es el oficio de administrar el poder, administrar la unción. ¿Qué es la unción? En general la gente piensa que la unción es un poder, ¿verdad? Eso es lo que se piensa. Pero la unción es una persona. La unción es una persona. Y esa persona actúa. Esa persona que es la unción actúa. Por favor, ¿qué es? ¿Es el mío? Ah, bueno, discúlpeme, mi teléfono está. No lo puse en vibración, ahí está. La unción actúa. Y fíjense usted que hay veces esa persona se queda quieta. Esa persona es la que da el respaldo. Esa es la persona que dice, estoy con estos, estoy con este pastor, estoy con este sacerdote, estoy con este siervo. Y se mueve la unción, se mueve la unción. Y la unción, fíjese que es una persona porque nos enseña. Dice, y la unción os enseñará. ¿Entiende? Ahí lo dice Juan.
y la unción os enseñará, porque es una persona. Pero mire qué interesante, esta persona es la que evidencia el respaldo, la unción. Y mire qué tremendo que dice aquí, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Era Dios. Ahí está diciendo que no era Pablo. Ahí estaba diciendo que era Dios. Y dice, de tal manera, verso 12, que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. Y yo oigo a mucha gente criticar lo que no entienden. Hay veces los que hablan son los que no entienden. Tenga cuidado con YouTube. No todo lo que brilla es oro. Ni todos los famosos nos dicen la verdad. No es cierto. ¿Cuántas veces me han dicho que el hecho de darle, digamos, a una persona un pañuelo ungido es fetichismo? Algunos han dicho eso. Fetichismo le han dicho. Pero a veces hablan los que no entienden. Y lo peor es que ahora, con este florecimiento de las redes sociales, del YouTube y de todo este montón de plataformas digitales, cualquiera habla, cualquiera dice. A veces los que más hablan son los que menos saben. A veces los que más hablan son los más ignorantes. Y lo que enseñan es ignorancia. Y parecen como hablan como con una gran personalidad. ¿Ah? Hay uno que estaba oyendo el otro día, bueno, mejor no digo, está bien. Lo importante es que usted entienda que aquí se llevan pañuelos, o sea, entonces quiere decir que Pablo era fetichista, porque se llevaban pañuelos y se los ponían, aquí dice, se llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos, por los pañuelos. Fetichista, brujo, posiblemente le hayan dicho brujo, ¿verdad? Eso es que a veces se ponen a criticar y ustedes a veces oyen y no ponen cuidado ni a quién oyen, ¿verdad? Aquí podemos recordar aquella mujer que tenía flujo de sangre. Como ella tenía flujo de sangre, ella no podía tocar a nadie, porque si tocaba a alguien, esa persona quedaba contaminada. Por eso ella no quería tocar a Jesús, pero decía, si tan solo tocara el borde de su manto, sanaré. Eso no es brujería, eso no es fetichismo, eso se llama administración del poder, eso es sacerdocio, eso es el sacerdocio. Entonces aquí el Señor es el que hacía la obra. Pablo, en el nombre del Señor, hacía todas esas cosas. Y llevaban hasta pañuelos y delantales del cuerpo de Pablo. Y les funcionaba, porque dice que las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero mire, pero también algunos judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. ¿Ve? Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, esto quiere decir que no es cualquiera. Estos habían ido seguro al taller de liberación del apóstol Pablo, para que me entiendan, o tal vez a la pedagogía que daba el apóstol Pablo, ¿verdad? Y habían visto que el apóstol Pablo decía fuera en el nombre de Jesús. Y dijeron, qué fácil es esto, ¿eh? Es lo que hay que hacer. Decirles igual como él les dice, fuera en el nombre de Jesús el que Pablo predica. Y mire el resultado.
dice que el Espíritu se les puso al tú y se lanzó sobre ellos, dice el verso 16, y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Usa la palabra trauma. Usa la palabra, salieron traumatizados de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto no lo puede hacer cualquiera. No es cualquier loco que vaya y aprende como me preguntó una vez alguien. Me acuerdo que un pastor se me acercó y me preguntó: Andy, ¿cuál es tu técnica? Me dice, ¿cuál es tu técnica? ¿Cuál es la técnica que usted usa para echar demonios? Y en ese momento pues yo no tenía una claridad, digamos, de cómo responder una pregunta así, ¿verdad? Sí, técnica hay, es seguir la instrucción del Señor, que eso fue lo que el Señor le dijo a los sacerdotes en el tiempo arónico. Bendigan de esta manera, y si ustedes lo hacen de esa forma, yo bendeciré. Dice, y así invocarán mi nombre y yo los bendeciré. Y eso es lo que queremos. Lo que queremos es que venga esa unción, y esa unción haga el milagro que se espera, la liberación, la sanidad. Pero ya vemos aquí que no es cualquier loco que lo puede hacer. Por eso usted va a ver que hay mucha gente que empieza a echar demonios y terminan endemoniados. Lamentablemente, muchas veces he visto algunos pastores, cuando yo estaba en el ministerio anterior, que fue una gran bendición para mí, ¿verdad? A veces me invitaban algunos pastores a que yo fuera a compartir un poquito de ministerio de liberación. Y muchas veces, pues, cuando empezábamos nosotros a administrar la liberación, a veces hasta algunos pastores querían ayudarnos y se metían. Y cuando yo volví a ver así de reojo, estaban vomitando los pastores también. Es que esto no es así nomás, ¿verdad? Esto tiene que ser Dios que llama, Dios que te dice, que te pone el querer y el hacer, pero que venga del Señor para que haya respaldo. Quiero terminar diciéndole a ustedes que estos exorcistas ambulantes, es peligroso meterse a exorcista ambulante. Y es muy bonito ver en YouTube esas cosas. Y tal vez viene la tentación de decir, bueno, yo puedo hacer eso también. ¿Verdad? Y usted se va a poner ahí a decir, en el nombre de Jesús, fuera. Igual que el hermano Andy, ¿verdad? Igual. Pero si usted es exorcista ambulante, puede haber consecuencias. Ahora, ¿qué es lo bonito que quiero, para mí lo hermoso de todo esto? Que esto es el sacerdocio. Además, allá en el 1 de Corintios, en el capítulo 4 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo está enseñando, en el capítulo 4, en el verso 1, está diciendo que todo hombre nos considere de esta manera. Dice, como siervos de Dios y administradores de los misterios de Dios, dice 1 Corintios 4:1. Que todo hombre nos considere de esta manera, como siervos de Cristo y administradores, ahí está el sacerdocio, administradores de los misterios de Dios. Hoy hemos hablado de lo que es el respaldo, de la función representativa. Entre tantas cosas que hay que hablar y enseñar del sacerdocio, una de las más importantes es cómo administrar la sobrenaturalidad en el nombre del Señor Jesucristo. Tener claro nosotros, los que somos llamados por Dios a servir, que no somos nosotros, que no es por nosotros, es por el Señor. Pablo, mire, encarcelado y todo, y Dios estaba con él. José, encarcelado, y dice que Dios estaba con él. Entonces, no somos nosotros. Y hay veces se puede caer en el error de jactarse uno, de pensar que la gente tiene que darle a uno cierto reconocimiento. ¿Por qué? Si no somos nosotros. El que hace la obra es el Señor. Dice, y Dios
hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Era la mano de Pablo, pero era Dios el que hacía la obra. ¿Por qué? Porque Pablo lo representaba. Pablo no llegaba en su nombre. Pablo llegaba en el nombre del Señor. Aquel paralítico de la puerta de la Hermosa. No tenemos plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Recibe. Entonces recibe su sanidad. Pero siempre fue en el nombre de Jesús. Eso es el sacerdocio. No solamente es el oficio del altar, sino que hay que emprender. Yo represento, si soy sacerdote, yo represento al Señor Jesús. Y pues podrá haber muchas personas que podemos hablar de esa forma. Algunas personas pueden abrogarse, tener ese derecho, como todo el mundo dice, esto es para todos, todo lo podemos hacer. Pero el apóstol Pablo dice, ¿acaso son todos ustedes profetas? ¿Acaso son todos ustedes apóstoles? ¿Acaso son todos ustedes maestros? Hay unos que Dios llama para ciertas funciones, ¿verdad? Esto tiene que ser un llamamiento que viene del Señor. Usted va a bendecirlos en mi nombre. Usted va a hacer esto en mi nombre. Y por eso es que usted ve que parece fácil, ¿verdad? Eso es lo que pensaron los 7 hijos del Tareseba. Es fácil, dicen, parece fácil. Pero no es porque es fácil. Es porque es el respaldo del Señor. Es la unción del Señor. En un sacerdote que está actuando en el nombre del Señor. Tenga mucho cuidado con lo que usted oye, con lo que usted aprende. ¿A quién está escuchando usted muchas veces? No vaya a ser que usted esté escuchando a los hijos de Seba, a los que aprendieron de otro, están aprendiendo de aquel otro y están tratando de repetir, porque las consecuencias que miramos en el libro de los Hechos es de que hay consecuencias, digamos, de los demonios, que cuando no está la cobertura, cuando no está el respaldo, dice que los agreden, les hacen daño, los avergüenzan. Y eso es lo que no queremos. Pero tenga cuidado usted de estar escuchando a veces maestros que ni conoce, porque están ahí en el YouTube. Sepa Dios quiénes serán, ¿verdad? Sepa Dios quiénes son, ¿verdad? Así que mi consejo con ustedes es: tengan cuidado con los exorcistas ambulantes. Hay muchos que quieren ser famosos, hay muchos que pretenden ser, pero mire el respaldo del Señor. Busque siempre el Espíritu Santo que le guíe a una iglesia donde el siervo del Señor que Él ha puesto ahí, es Él el que lo llamó y es Él el que lo puso, porque si Él lo puso, Él le tiene que dar su respaldo. Eso es el sacerdocio. Una función de representar al Señor, una función de bendecir en el nombre del Señor, y esa función no se puede hacer si Dios no le da respaldo sobrenatural. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.